No se pone para la pantalla. Ahí puede presentar a la derecha. A la derecha. Sí. Cuando era Juan. Buenos días, soy Juan Carán del Rojo, doctorando en esta casa, y aunque esta ponencia no va exactamente sobre mi tesis, sí trato aspectos en común, que son, por ejemplo, cómo en el cine se representa la política y, sobre todo, cómo podemos emplear el cine como un documento histórico, no solo como una representación desde la ficción de nuestro pasado, sino también cómo esas mismas películas son a su vez fuentes de conocimiento histórico para conocer una determinada época como un documento que se ha dejado de ese periodo. He escogido las películas de La Isla Mínima y de Rocío porque creo que están profundamente relacionadas no solo en un ámbito geográfico, sino en un ámbito cronológico y también en un ámbito ideológico. Si no lo conocen, Rocío es una película documental dirigida por Fernando Ruiz Vergara, con guión de Ana Vila, y en un principio se pensó como un trabajo de antropología donde se iba a analizar la festividad religiosa del Rocío desde su origen histórico hasta pues, cómo se desarrolla el culto en su actualidad. Mientras que en el caso de La Isla Mínima, es una película de ficción, una ficción policíaca, se encuadraría en el género noir, o como se le denomina ahora por sus características especiales, que es neo-noir, que se ambienta en el año 1980 y que se encuadra en las marismas del Guadalquivir. Esto está geográficamente situado al sur de Andalucía y se encuadra relativamente cerca del Rocío. Nunca menciona la provincia concreta ni el nombre del pueblo en La Isla Mínima, pero por los paisajes que se ven es este área que está ubicada entre el sur de Huelva, Cádiz y la provincia de Sevilla. El contexto histórico de ambas obras es bastante importante y fundamental. Rocío, como hemos dicho, una película que aparece en 1980 con un trabajo previo a lo largo de finales de los 70, cuando ya ha muerto el dictador Franco en la cama en España y la democracia española está dando sus primeros pasos, ¿no? Hay que tener en cuenta que, aunque en muchas ocasiones se ha dicho que la transición fue muy pacífica, hubo bastantes momentos de tensión interna. Estos momentos de tensión interna se pueden ver como, por ejemplo, en el atentado que sufrieron los abogados laboralistas en la calle Atocha en Madrid, donde este grupo de abogados dedicado a la defensa de los intereses de los trabajadores fueron asesinados por terroristas de extrema derecha, algunos de ellos hoy en libertad todavía. También estaba el terrorismo el terrorismo independentista vasco, o incluso la amenaza de los golpes de Estado por parte de los militares, que no veían con muy buenos ojos el aperturismo que se estaba provocando en la transición y sobre todo con la nueva Constitución. Cabe citar también en el caso de Rocío, que Andalucía en este momento está viviendo un fervor autonomista muy importante y que hay que poner en contexto ahora mismo. En la Carta Magna, a lo largo de su título octavo, se habla de cómo se va a configurar el modelo territorial en el Estado. Y había dos formas de hacerlo. La vía lenta, que es el artículo 143, y la vía rápida, según el artículo 151 de la Constitución. ¿Por qué se establece esto? Hay que tener en cuenta que en la Segunda República hay un movimiento autonomista muy fuerte en Cataluña, País Vasco y Galicia, que por la guerra civil nunca se puede llevar a cabo. Un poquito en Cataluña antes, pero la guerra civil estalla, llevaba el Estatuto de Autonomía de Euskadi aprobó una semana y el de Galicia estaba pendiente de aprobación. Entonces, en base a esto, se crea esta vía para recuperar esos derechos históricos. Y en Andalucía, pues, hay un fervor popular que la manifestación del 4 de diciembre de 1977 culmina con el asesinato de un joven militante de la Comisión Obrera que es asesinado por un terrorista de extrema derecha y que, bueno, pues da pie a que este movimiento que haga que Andalucía, tras una consulta de referéndum, que por cierto se falseó porque en Almería salió que no, tenía que salir que sí en todas las demás provincias, pero acabó aprobándose que Andalucía cediese la autonomía por esta vía rápida del artículo 151. Con respecto al contexto histórico de La Isla Mínima, es una película del año 2014, de hace 9 años. Hay que tener en cuenta que España en aquel entonces era uno de los países más afectados por la crisis económica del año 2008 y que se resolvió con, en mi opinión, un pésimo tino por parte de los diferentes gobiernos en base a políticas de austeridad.
¿Esto en qué se tradujo? Se tradujo en que hubo una enorme agitación social en las calles. Recordemos la Marcha de la Dignidad, aquí en Córdoba el caso de la ocupación del centro Rey Heredia, recordemos también cómo hubo una profunda crisis política que afectó al bipartidismo imperante en dos grandes fuerzas políticas y cómo tanto desde la izquierda como desde la derecha irrumpieron nuevas fuerzas políticas que serían Podemos y Ciudadanos, posteriormente aparecería Vox, y que incluso llevaría a tensiones territoriales entre dos gobiernos del mismo signo político, como era Convergencia Democrática de Cataluña y lo que sería el Partido Popular, que incluso los recortes de la Generalitat de Cataluña fueron más draconianos que los del Partido Popular en el resto de España, pues llevó a esta confrontación que acabó culminándose en el fenómeno del procés, buscando este referéndum de autodeterminación en Cataluña, pero también un poco para camuflar y con una vista electoralista por ambas partes para camuflar la situación en la que se encontraba. Vale. ¿Dónde se encuentran estas dos obras? Pues uno de los puntos donde se encuentran es lo que hemos citado anteriormente, es que... Ay, muchísimas gracias. Vale, primero la ubicación geográfica, porque aunque en la isla mínima no se diga específicamente, sí la zona es prácticamente la misma o podría pasar por la misma. Es cierto que, y también el punto de confluencia es la época de la ambientación. La isla mínima se ambienta en el mismo periodo donde el Rocío, si no está rodándose, acaba de ser estrenada. Y Rocío además funciona principalmente como un documento histórico sobre este periodo, no solo por el documental en sí mismo, sino por la intrahistoria y la historia que hay alrededor de este documental. Hay que tener en cuenta que establecemos este diálogo principalmente por este mismo periodo histórico y porque ambas obras, dos de los aspectos más puramente representados y con más interés, es cómo se retratan las consecuencias de la Guerra Civil Española y de la dictadura franquista. ¿Cómo se traduce esto en las dos películas? Pues bueno, en el caso de la película del Rocío, aquí viene uno de los puntos más importantes, que es una película que fue denunciada por injuria, ya que revelan que uno de los hermanos mayores de la Hermandad del Rocío fue culpable, bueno, culpable no, porque nunca se le condenó, pero sí fue autor y partícipe de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por parte de la sublevación fascista contra el gobierno democrático de la Segunda República. ¿Esto qué se tradujo? Se tradujo en que este señor fue responsable del asesinato de 100 personas, 99 hombres y una mujer, por tener una idea política que no era la suya. ¿Qué es lo que pasó con esto? Que en el Rocío hubo una fuerte represión política y se establecieron a posterior, durante la posguerra, una serie de redes clientelares que son las que posteriormente se mostrarían en este documental y tendrían consecuencias. Mientras tanto, si estamos hablando de la isla mínima, a lo largo de la ficción se nos está mostrando cómo esta serie de redes clientelares son este villano en la sombra o esta cuestión que opera y que es como una espada de Damocles sobre los protagonistas al mostrar constantemente quién controla en verdad la situación. O sea, los policías vienen a investigar en este pueblo porque hay un contacto entre la madre de las víctimas y un agente de autoridad importante que hace que envíen dos policías desde Madrid hasta esta pequeña localidad, y también un poco como se le apremia desde la gobernación civil que vayan rápido con el caso porque puede haber tensiones ya que en breve es la jornada de cosecha y de recolección, y esto pues bueno puede provocar tensiones ya que hay un cierto movimiento campesino que está buscando mejores condiciones y no quieren que la situación estalle bastante. Con respecto a los aspectos rurales que se representan en las dos películas, es que en el documental de Fernando Ruiz Vergara se profundiza bastante en el origen histórico-religioso en torno a esta festividad. Es cierto que, según critica el catedrático de antropología Isidoro Moreno, que participó activamente en el film, no se muestran otras cuestiones como, por ejemplo, las tensiones entre los campesinos de la región del Rocío con las diferentes casas nobiliarias, concretamente la de Medina Sidonia, ya que la creación de esta romería permitía tener el control de ciertos caminos a la hora de exportar el fruto de su cosecha. Pero sí se muestra, por ejemplo, cómo este tipo de festividades se aparecieron por todo el conjunto de España
para dar esa cohesión en la Baja Edad Media, justo después de la Reconquista, tanto en la Corona de Aragón como en la Corona de Castilla, en base a esta idea de unidad religiosa en torno a la fe cristiana, haciendo aparecer pues, el fenómeno de vírgenes, santos que aparecían de la nada, y en base a este santo se construyó una ermita para, mediante la fe, tener este conjunto de homogeneidad religiosa. También se muestra cómo en la figura del Rocío, esta hermandad en torno a la festividad, mantiene un control fuertemente caciquil, es decir, los hermanos mayores de esta hermandad son mostrados en el documental como a su vez las fuerzas vivas dentro de este pueblo y además como autores de crímenes de guerra durante la Guerra Civil Española. Este concepto histórico, como hemos comentado anteriormente, aparece también en la película de Alberto Rodríguez por mostrar estas figuras caciquiles como fuente de influencia, incluso fuente que pueden librarse de ciertas barbaridades muy grandes cometidas solamente por su influencia, poder y contacto. Además, esta serie de tensiones rurales en ambos puntos son una parte bastante importante de las dos películas en su desarrollo, uno desde el documental y otro desde la ficción. El caso de Rocío, además, es una película fundamental dentro de lo que es la filmografía española, porque es la primera película que se censura con una orden judicial en democracia. Se la censura por un delito de injuria, ya que comentaba que el caballero que cometió esa serie de crímenes, pues bueno, su familia se ofendió mucho, denunció ante las autoridades y claro, finalmente se acabó procesando y obligando a Fernando Ruiz Vergara a pagar una multa millonaria y eliminar esta parte del metraje de la película. Y por fortuna la película se puede encontrar entera en plataformas como YouTube. En el caso de Rocío, llevó a su realizador, Fernando Ruiz Vergara, a acabar autoexiliándose en Portugal y no se le conoce posterior carrera cinematográfica. Una carrera que, a mi entender, era bastante prometedora. De hecho, falleció en el año 2011 en una circunstancia bastante paupérrima, viviendo en una casa de caridad en Lisboa. No fue, lo peor de todo es que esto no fue el único caso que hubo en este periodo histórico, ya que paralelamente la directora Pilar Miró rodó la cinta El crimen de Cuenca, donde se muestran torturas bastante explícitas a manos de miembros de la Guardia Civil. Y desde la fuerza de seguridad del Estado se buscó la forma de censurar la película. Cabe decir que en este momento era el historiador franquista Ricardo de la Cierva, ministro de Cultura en el gobierno de Suárez, y trató por todos los medios de impedir el estreno de la película, ya sea no dando permisos, no otorgando permisos y llevando a un largo calvario, aunque finalmente Pilar Miró pudo estrenar la cinta, pero tuvo una persecución por parte del Ministerio de Cultura en aquel entonces. Con respecto al caso de La Isla Mínima, no es la primera película española que desde el género policíaco enfoca una temática ciertamente social. Aquí hemos hecho una breve selección de cintas, pero por ejemplo tenemos el caso de La muerte de un ciclista, una película con algún tinte neorrealista, pero que es una película de misterio, donde una pareja de personas bastante bien posicionadas en la sociedad franquista acaban matando accidentalmente a un ciclista y cómo hacen todo lo posible por intentar librarse de ese crimen y del arrepentimiento. Cabe decir que uno de los protagonistas, profesor de universidad, antiguo combatiente del bando sublevado, y que se alinea y que se siente arrepentido por el combate, y además muestra protestas estudiantiles de las primeras que hubo en los 50. En el caso del CRA de José Luis García, el protagonista, el detective Areta, un policía de una integridad total, tanto que ha dejado el cuerpo, y que este hombre, pues, aunque sea el típico detective duro melancólico, tiene una integridad de hierro y nos muestra también cómo esta sociedad se está abriendo paso y este hombre, dentro de ser una fuerza de la ley, o habiendo sido una fuerza de la ley, no se siente a gusto con ella al ser un hombre de bastante integridad y no estar conforme con los ideales de la dictadura. Y en la 211 pues, se nos muestra cómo las condiciones de los presos han sido una constante a revisar dentro del Estado español y que, bueno, en el caso de además, habría una rima posteriormente con el cine de Alberto Rodríguez con su reciente película Modelo 77. Y ya como muestran estas tres películas que he seleccionado, esta tradición de cine policíaco, cine de thriller, en torno a la denuncia social en España. Con respecto a las conclusiones, debido a estas proximidades temáticas que hemos estado citando, es decir,
ubicación geográfica, periodo histórico, los conflictos rurales que se presentan. Podemos establecer que hay un diálogo obvio entre estas películas. Además, aunque sé que el director no ha hecho ningún comentario al respecto, pero no puedo dejar de ver estos paralelismos. Y también evidencian cómo estos vasos comunicantes que han afectado este fenómeno caciquista, que es un problema que España tiene enquistado desde el siglo XIX y que, por desgracia, mantenemos. A nivel historiográfico, cabe decir que como la historia se divide en periodos estructurales, esta estructura de dominación rural en base a una serie de factores económicos, en el caso de Andalucía, evidenciar una economía agraria en sectores latifundistas, pues no se han terminado de solventar o no se han solventado todo lo exitosamente que deberían. Aquí, tanto la ficción y el documental se dan la mano como un medio que puede servir para explicar la historia de España. En el caso de Rocío, su intrahistoria, para ver cómo era la España de ese periodo y cómo desde el cine documental se nos muestra esta realidad. Y en el caso de La Isla Mínima, cómo desde un periodo de cierta agitación social se hace una película de ficción sobre un periodo que también era de bastante agitación social y se nos muestra. Nada, la bibliografía que he empleado a lo largo para hacer esta ponencia y el artículo en el que estamos trabajando, y muchísimas gracias.